El sol apenas se había levantado sobre el horizonte cuando Margaret Thompson abrió los ojos. Después de 35 años de enseñanza, su reloj interno funcionaba perfectamente, incluso en ese día especial, el primer día de su último semestre escolar. Lentamente pasó la mano sobre la blusa perfectamente planchada que colgaba de la puerta del armario, y su mirada se detuvo involuntariamente en la pared, donde colgaban en orden riguroso sus premios pedagógicos. La luz de la mañana jugaba sobre los marcos dorados, haciendo brillar las palabras grabadas, por una contribución excepcional a la educación, y maestra del año. Margaret recordaba cada ceremonia de premiación, cada discurso que dio de pie en el escenario. 35 años, más de 9.000 lecciones, cientos de alumnos, decenas de generaciones. Algunos de sus antiguos alumnos ahora llevaban a sus propios hijos a la escuela. Caminó hacia la cocina, donde todo estaba en su lugar, una costumbre desarrollada durante años de enseñar matemáticas. La taza de café siempre estaba a la derecha del plato, la cuchara colocada paralela al borde de la mesa, y el periódico matutino esperaba su turno, doblado perfectamente a la mitad. Margaret se enorgullecía de este orden, considerándolo un reflejo de su maestría profesional. Mirando por la ventana hacia la ciudad que despertaba, repasaba mentalmente los nombres de los estudiantes a los que había enseñado a resolver ecuaciones cuadráticas, calcular el área de figuras complejas y comprender la belleza de las regularidades matemáticas. Johnny Parker se convirtió en un arquitecto famoso. Sarah Miller enseña en la universidad. Y Michael Green trabaja en la NASA. Los recordaba a todos, tímidos y seguros de sí mismos, aplicados y dispersos. El sol se elevaba cada vez más alto, llenando la cocina de tonos cálidos, cuando Margaret comenzó a prepararse para ir a la escuela. Cuidadosamente colocó en su portafolio los planes de lecciones que reescribía y perfeccionaba cada año. El último semestre debía ser especial. Quería transmitir a sus alumnos no solo conocimientos, sino también la sabiduría que había acumulado a lo largo de los años. Al mirarse una última vez en el espejo y arreglar su impecable peinado, Margaret estaba segura de estar lista para esta etapa final de su carrera. No podía imaginar las lecciones que la esperaban en los próximos meses. En el pasillo de la escuela resonaban los sonidos habituales. Risas de estudiantes, el chirrido de los casilleros, las conversaciones en voz baja de los profesores. Margaret seguía su ruta conocida hacia la oficina del director, cuando notó que sus colegas la miraban de manera extraña. La señorita Roberts, una joven profesora de inglés, incluso intentó decir algo, pero se detuvo a mitad de la frase. La oficina del director de la escuela, el señor Anderson, siempre le había parecido a Margaret un símbolo de estabilidad. Las mismas estanterías, el mismo escritorio macizo, incluso la disposición de las sillas no había cambiado en años. Pero hoy algo era diferente. El director lucía inusualmente tenso, jugando con algunos papeles en sus manos. «Siéntese, señora Thompson», comenzó él, evitando mirarla directamente. «Hemos tenido una situación imprevista. La señora Clark, nuestra pedagoga especial, se ha tomado inesperadamente una licencia prolongada por razones familiares. Lo discutimos extensamente en el Consejo Pedagógico, y llegamos a la conclusión de que usted, con su experiencia y profesionalismo, es la mejor opción para trabajar en el aula con niños con necesidades especiales». Margaret sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿Una clase para niños especiales? Ella, una profesora de matemáticas con una reputación impecable, cuyos estudiantes siempre obtenían las calificaciones más altas en los exámenes finales. Un nudo se formó en su garganta, y sus manos se cerraron en puños involuntariamente. «Pero, señor Anderson», su voz temblaba por las emociones contenidas, «nunca he trabajado con esos niños. No tengo la formación adecuada. ¿Es esto razonable?» Intentaba elegir sus palabras con cuidado, aunque por dentro hervía de indignación. El director suspiró y, por primera vez en toda la conversación, la miró directamente a los ojos. «Margaret, usted es la mejor profesora de nuestra escuela. Estos niños necesitan exactamente a alguien como usted, experimentada, paciente, comprensiva. Sé que esto no es lo que había planeado para su último semestre, pero…» Margaret ya no escuchaba. Una idea daba vueltas en su cabeza. 35 años de carrera impecable. ¿Y así debía terminar todo? ¿En una clase para especiales? Parecía una broma cruel, un final indigno para su trayectoria pedagógica. Pero una orden es una orden,
Y por primera vez en muchos años, Margaret Thompson no sabía qué les enseñaría a sus nuevos alumnos. El primer día en la nueva clase comenzó de una manera completamente diferente a lo que Margaret estaba acostumbrada. En lugar de filas ordenadas de escritorios, mesas dispersas dispuestas en semicírculo. En lugar de un silencio riguroso, un zumbido suave y exclamaciones ocasionales. En lugar de manos levantadas, varios pares de ojos que miraban a cualquier lugar excepto al maestro. Particularmente destacaba un niño sentado junto a la ventana. Jason Riley, según los documentos, 13 años. Autismo. Apenas apartaba la mirada de lo que sucedía fuera de la ventana, donde las ramas de un viejo arce se balanceaban en el patio de la escuela. Sus dedos se movían constantemente, como si contaran objetos invisibles. «Buenos días, clase», comenzó Margaret con su tono habitual, pero se interrumpió cuando Jason de repente dijo: «Hoy han caído exactamente 23 hojas del árbol. Ayer fueron 19. La progresión es lineal, con un paso de 4». Los otros estudiantes parecían no prestar atención, pero Margaret se quedó congelada con la boca abierta. Intentó comenzar la lección nuevamente, sacando unas tarjetas previamente preparadas con ejercicios matemáticos simples. «Jason», se dirigió al niño, «¿podrías intentar resolver este problema?». Pero él continuaba mirando por la ventana, ahora murmurando algo para sí mismo. «Las nubes se mueven a una velocidad de aproximadamente 2 metros por segundo. Si se multiplica por la cantidad de segundos hasta el atardecer, se obtiene una distancia igual al perímetro del patio de la escuela», dijo de repente. Margaret miró automáticamente por la ventana, tratando de entender cómo había calculado eso. En ese momento sintió por primera vez que su concepción de la enseñanza de las matemáticas podría ser demasiado limitada. Jason veía números y patrones en todas partes, en las hojas que caían, en el movimiento de las nubes, en los patrones de las cortinas. Era matemáticas viva y auténtica, pero completamente distinta a la que ella estaba acostumbrada a enseñar. Al final del primer día, la cabeza de Margaret zumbaba con nuevas impresiones. Observaba cómo Jason guardaba su mochila, colocando cuidadosamente los lápices en paralelo entre sí, y sentía cómo se desmoronaban sus ideas sobre lo que significaba ser una buena maestra. Le esperaban muchos descubrimientos, y el primero ya había ocurrido. A veces, la sabiduría llega desde el lugar más inesperado. En las semanas siguientes, Margaret se encontraba cada vez más tratando de corregir a Jason, de encajar su inusual percepción del mundo en los marcos familiares del programa escolar. Elaboraba planes de lecciones detallados, ideaba tareas especiales, pero cada vez fracasaba. El niño seguía viviendo en su propio mundo de números y patrones, ignorando sus meticulosamente planeadas metodologías. Un día, durante la lección, cuando intentaba una vez más explicar una simple multiplicación con tarjetas coloridas, Jason de repente habló sobre abejas. En la colmena viven aproximadamente 50.000 abejas. Cada una realiza 30 vuelos al día. Multiplica eso por la cantidad de flores que poliniza cada abeja. Margaret sintió cómo el malestar comenzaba a hervir dentro de ella. En la sala de profesores no pudo contenerse, y rompió a llorar. La señorita Roberts intentó consolarla, pero las palabras de su joven colega solo intensificaron su sentimiento de insuficiencia profesional. 35 años de experiencia, pensaba Margaret, secándose las lágrimas. Y no puedo encontrar un enfoque para un solo niño. Cada noche se quedaba sentada frente a los libros de pedagogía especial, tomando notas, elaborando nuevos planes. Su escritorio, impecablemente organizado, poco a poco se convirtió en un caos de libros, artículos y borradores. Por primera vez en toda su carrera, se sentía completamente impotente. Para colmo, otros profesores empezaron a tratarla de manera diferente. Ya no había miradas admirativas ni solicitudes para compartir su experiencia. Ahora notaba compasión en sus ojos, y a veces incluso un mal disimulado regocijo. La leyenda de la escuela, el azote de las Olimpiadas Matemáticas, no podía manejar a un niño especial. El clímax llegó el día que escuchó una conversación entre dos colegas en el pasillo. «Pobre señora Thompson», decía una. «Qué triste final para su carrera». Margaret sintió cómo el rubor de la vergüenza inundaba su rostro. Rápidamente se retiró a su despacho, donde pasó el resto del recreo mirando por la ventana y reflexionando sobre cómo pudo haber estado tan equivocada al considerarse una maestra sabia y experimentada. Su orgullo profesional, su confianza en su propia infalibilidad,
Todo se desmoronó como un castillo de naipes al enfrentarse a una realidad que no podía comprender ni controlar. El día primaveral era excepcionalmente cálido, y Margaret decidió pasar su hora de almuerzo en el jardín escolar. Encontró un banco tranquilo a la sombra de los manzanos en flor, y sacó su almuerzo impecablemente empaquetado. De repente, notó una figura familiar. Jason estaba en cuclillas junto a un parterre de tulipanes, completamente absorto observando algo. La curiosidad ganó, y se acercó silenciosamente. El niño ni siquiera se giró, continuando su atenta observación de una abeja que volaba de una flor a otra. «Está bailando en ochos», dijo de repente, tan inesperadamente que Margaret se sobresaltó. Cada aleteo crea un patrón específico. 230 aleteos por segundo. Siempre igual. Margaret se sentó junto a él en la hierba, olvidándose de su impecable falda planchada. «Cuéntame más», pidió, por primera vez realmente deseando escuchar lo que veía ese niño tan especial. Y Jason empezó a hablar. Sobre el baile de las abejas, que indicaba a las demás el camino hacia las flores. Sobre la estricta geometría de los panales. Sobre la precisión matemática de la naturaleza. «Mira», señaló a una telaraña que brillaba bajo los rayos del sol entre las ramas del manzano. «Es perfectamente simétrica. La araña empieza desde el centro y se mueve en espiral. El ángulo entre los hilos siempre es de 15 grados. Es la proporción áurea». Sus ojos brillaban mientras hablaba de las matemáticas presentes en la naturaleza, esas mismas matemáticas que Margaret nunca había incluido en sus lecciones. En ese momento, algo cambió. Mirando el mundo a través de los ojos de Jason, comenzó a entender que todos esos años no había enseñado matemáticas, sino solo la manera de resolver problemas de un libro de texto. Las verdaderas matemáticas estaban allí, en el jardín, en los patrones de las hojas, en las espirales de las flores, en el vuelo de las abejas. El timbre sonó de repente, devolviéndolos a ambos a la realidad del día escolar. Pero algo quedó, una nueva comprensión, un destello de verdadera sabiduría escondida en las simples observaciones de la naturaleza. «Mañana las abejas volverán a bailar», dijo Jason, levantándose. Y por primera vez en mucho tiempo, Margaret se sintió no como una maestra, sino como una alumna, lista para redescubrir el mundo. Desde ese día en el jardín escolar, todo empezó a cambiar. Margaret ya no intentaba obligar a Jason a seguir su plan de lecciones. En lugar de eso, comenzó a escuchar su visión única del mundo. Trajo plantas al aula, y juntos observaron el crecimiento en espiral de las hojas nuevas. Los problemas matemáticos se transformaron en investigaciones sobre los patrones de la naturaleza. Otros estudiantes también notaron el cambio. Sarah, una niña con síndrome de Down, empezó a dibujar hermosos patrones simétricos, mientras Jason explicaba los principios de la reflexión. El tímido Mike, que antes solo se balanceaba en su silla, se interesó en contar los pájaros fuera de la ventana. La clase se transformó gradualmente en un pequeño laboratorio de investigación, donde cada uno podía aprender a su propio ritmo y a su manera. Una mañana, mientras Margaret organizaba materiales para la lección, notó que sus manos ya no temblaban de nerviosismo. El estricto orden en su escritorio había sido reemplazado por un desorden creativo. Aquí había hojas de formas inusuales, allá fotos de copos de nieve, y al lado bocetos de telarañas. Su mundo impecablemente organizado se había expandido, volviéndose más rico e interesante. Los colegas empezaron a notar los cambios. Ahora a menudo visitaban su clase, sorprendidos de ver cómo los niños especiales estaban tan entusiasmados estudiando matemáticas a través de fenómenos naturales. La señorita Roberts incluso pidió permiso para asistir a una lección, buscando comprender cómo aplicar esa experiencia en una clase regular. Pero el cambio más importante ocurrió en Margaret misma. Ya no se sentía una experta infalible, con todas las respuestas. Ahora, cada día traía nuevos descubrimientos, y a menudo eran los propios niños quienes se convertían en sus maestros. Jason le mostraba cómo en el patrón de las alas de una mariposa se manifestaban los números de Fibonacci. Y Sarah le enseñaba a ver la belleza en las formas imperfectas. «¿Sabe, señora Thompson?», dijo un día Jason mientras observaba a las hormigas en el patio de la escuela. «Nunca se equivocan en sus cálculos, pero si una hormiga pierde el camino, las otras la ayudan a encontrarlo». En esas simples palabras, Margaret escuchó una profunda sabiduría sobre la ayuda mutua y la aceptación.
que antes no podía ver detrás de su búsqueda de la perfección. En el salón de actos de la escuela reinaba una gran emoción. El último día laboral de Margaret Thompson reunió no solo a profesores, sino también a muchos antiguos alumnos. Las paredes estaban decoradas con carteles de fórmulas y mensajes de agradecimiento, y en la mesa destacaba un pastel en forma del número pi. Los colegas pronunciaban cálidos discursos, recordando los años de trabajo conjunto y los logros profesionales. Margaret estaba sentada en la primera fila, escuchando las felicitaciones, pero sus pensamientos estaban en otro lado. Pensaba en cómo, en un solo semestre, su comprensión de la enseñanza y la sabiduría había cambiado completamente. De repente, la ceremonia fue interrumpida por una voz suave. «Señora Thompson, ¿puedo decir algo?» Era Jason, que normalmente evitaba las reuniones ruidosas. Él se adelantó, sosteniendo en sus manos un álbum hecho a mano. «Aquí reuní todos los patrones que encontramos juntos», comenzó, balanceándose ligeramente de un lado a otro. Página tras página, fotos de patrones helados en las ventanas, espirales de conchas, sombras de hojas, anillos en los cortes de los árboles. Cada imagen iba acompañada de fórmulas y números escritos cuidadosamente. «¿Ven?», continuó Jason, mostrando una fotografía de un suelo agrietado por la sequía. «Las grietas nunca son perfectamente rectas, pero precisamente esas irregularidades crean un patrón hermoso». Levantó la mirada, y por primera vez, miró directamente a Margaret. «Al igual que las personas, todos somos diferentes, pero juntos creamos un diseño hermoso». En la sala reinó el silencio. Margaret sintió cómo las lágrimas asomaban a sus ojos. Ese niño, al que al principio consideró un caso difícil, le había dado la lección más importante de su carrera. Se levantó, y rompiendo todas las reglas, abrazó con fuerza a su alumno especial. «Gracias, Jason», pronunció con voz temblorosa. «Me enseñaste a ver la belleza en la imperfección y la sabiduría donde antes solo veía problemas». Jason sonrió con su peculiar sonrisa, un poco tímida, y le entregó el álbum. En la última página había pegada una fotografía de su clase. Todos tan diferentes, únicos, especiales. Y en la parte inferior, con su letra meticulosa, había escrito: «Las matemáticas nos enseñan que incluso las ecuaciones más complicadas tienen solución. Solo hay que encontrar el enfoque adecuado». Ha pasado un año desde aquel memorable día en la escuela. Margaret estaba sentada en su jardín, que ahora se parecía más a un laboratorio viviente que a un césped bien cuidado. En lugar de arbustos perfectamente recortados, allí crecían plantas con las formas más extrañas. Había aprendido a apreciar la belleza natural y a encontrar patrones matemáticos en el aparente caos de la naturaleza. Cada jueves visitaba un centro para niños con necesidades especiales, donde impartía lecciones poco convencionales de matemáticas. Juntos exploraban la geometría de las flores, contaban los pétalos de las margaritas y medían los ángulos de los rayos del sol. Su metodología se volvió popular. Ahora maestros de otras escuelas venían a aprender a ver las matemáticas a través de los ojos de niños especiales. Hoy, mientras regaba las flores, recordó su última conversación con Jason antes de su transición a la escuela secundaria. «¿Sabe, señora Thompson?», le dijo entonces, mirando una mariposa que volaba cerca. «A veces el camino más corto no es el correcto. Las mariposas vuelan en zigzag, pero siempre encuentran las flores que necesitan». Esas palabras se convirtieron en su lema para esta nueva etapa de su vida. Ahora entendía que la sabiduría no reside en los años vividos ni en los premios obtenidos. La verdadera sabiduría es la capacidad de aprender de cada encuentro, de ver lo extraordinario en lo ordinario y de encontrar la belleza en la imperfección.